Los disparos que atravesaron Blackwood Manor rompieron el silencio de la noche como un trueno. Las luces rojas de emergencia parpadeaban a un ritmo frenético, mientras las granadas de humo llenaban los pasillos y el equipo SWAT del FBI irrumpía como una tormenta. Las armas apuntaban directamente a Marcus Blackwood. El jefe de la mafia apretó a su hijo de 6 años, Theo, contra su pecho, retrocediendo contra la fría pared de acero de la habitación del pánico, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría detenerse. Para un hombre que había mirado a la muerte a los ojos cientos de veces, que había construido un imperio sobre la sangre y el miedo, este era el primer momento en el que se sentía verdaderamente impotente. Entonces ella dio un paso al frente. Serena Cole, la señora de la limpieza del turno de noche, la mujer invisible que había fregado sus suelos durante 8 meses, sin que él supiera siquiera su nombre, se movió con un gesto fluido y extendió los brazos para proteger al padre y al hijo. Solo dijo 4 palabras. El comandante del SWAT se quedó paralizado. Se acercó, examinó su rostro con atención bajo la tenue luz roja, luego se puso firme y la saludó como si fuera un general. Marcus Blackwood, el hombre más poderoso y despiadado de la costa este, observaba con total incredulidad. Ese saludo destrozaría todo lo que creía saber sobre la pequeña y tranquila mujer que limpiaba su mansión. Pero para entender cómo llegaron a ese momento, hay que retroceder 6 horas, cuando Serena Cole era solo otro fantasma invisible que hacía un trabajo que nadie notaba, cargando con secretos más oscuros que cualquier cosa que Marcus Blackwood hubiera enterrado jamás. Si esta historia te gusta, dale un me gusta. Si te emociona, compártela con tus amigos. Y si quieres más historias como esta, dale al botón de suscribirse, porque a veces los héroes más poderosos son aquellos que nunca vemos venir. 6 horas antes de que todo sucediera, Serena Cole estaba de pie en un pequeño apartamento de una sola habitación en los barrios bajos del este de la ciudad. Las paredes húmedas estaban manchadas con marcas de agua negras que se extendían. Una ventana que no cerraba del todo dejaba pasar el aire frío por las rendijas. El leve crujido de las ratas dentro de las paredes se había convertido en un sonido familiar cada noche. Como este apartamento era todo lo que podía permitirse después de pagar la medicina de su madre y la escolarización de su hija, Serena se paró frente al pequeño espejo de la esquina, vestida con un uniforme gris de conserje con los hombros deshilachados. Se ató el pelo con cuidado y ocultó la leve cicatriz que le recorría el cuello, un vestigio de otra vida que intentaba enterrar en la estrecha cama empujada contra la pared. Su hija Lily, de 6 años, dormía profundamente, una niña con los ojos exactamente iguales a los de su madre, que siempre observaba antes de hablar, más mayor de lo que le correspondía por su edad, porque había crecido en la escasez. Serena se inclinó para besarle la frente y respirar el suave aroma de su cabello, porque ese era el único momento del día en el que se sentía humana. En la cama de al lado, su madre, Margaret Cole, de 58 años, respiraba con dificultad, en un sueño inquieto, mientras el cáncer de pulmón terminal consumía lentamente su cuerpo. Las botellas de medicamentos se alineaban en la mesita de noche. Cada una de ellas costaba una semana de salario de Serena. Comprobó el tanque de oxígeno para asegurarse de que todo estaba estable y dejó un poco de dinero en la mesa para el desayuno de la mañana siguiente. $17. Eso era todo lo que le quedaba en la cartera hasta el siguiente día de paga. Serena se puso su viejo abrigo y salió en silencio por la puerta, porque no quería despertar a nadie. Estaba acostumbrada a desaparecer como un fantasma. En el autobús nocturno vacío miró por la ventana mientras las luces de la calle se deslizaban como rayos borrosos de luz. Como todas las noches, los recuerdos regresaron sin que pudiera controlarlos. Se vio a sí misma 4 años antes, vestida con un equipo táctico negro, arrastrándose por un campo del desierto sirio a la luz de la luna. Era la capitana Serena Cole, del Centro de Actividades Especiales de la CIA, una de las mejores agentes femeninas jamás entrenadas. Había completado más de 30 misiones de rescate de rehenes en las zonas de guerra más peligrosas con una tasa de éxito casi perfecta. Pero aquella noche en Siria, todo se derrumbó. Su marido, Nathan, compañero de equipo en la misma unidad, fue traicionado por un topo dentro de la CIA. Les tendieron una emboscada.
Nathan recibió 3 disparos en el pecho delante de sus ojos. Ella lo sostuvo en sus brazos mientras su sangre empapaba la arena del desierto y él le susurraba sus últimas palabras, pidiéndole que protegiera a Lily y se lo prometiera. Ella se lo prometió y cumplió esa promesa a cualquier precio. La tragedia no terminó ahí. El traidor secuestró a Lily, que solo tenía 2 años en ese momento, para borrar cualquier rastro. Serena, con una herida aún sin curar en el cuello, buscó a su hija sola durante 48 horas sin dormir. Encontró a Lily en un almacén abandonado a las afueras de Washington, custodiada por 4 secuestradores. Mató a los 4 con sus propias manos en menos de 3 minutos. Cuando salió corriendo con Lily en brazos, la niña no lloraba, solo se aferraba al cuello de su madre y le susurraba que tenía miedo. Después de eso, la CIA no la recompensó. La congelaron porque sabía demasiados secretos y sabía exactamente quién era el traidor. Le quitaron todo, su apartamento, sus cuentas, su identidad. La convirtieron en nadie, un fantasma con una niña pequeña y recuerdos empapados de sangre. Serena regresó con su madre, la única persona que le quedaba, solo para encontrarla gravemente enferma. Trabajaba en 3 empleos para sobrevivir. Servía en una cafetería durante el día. Lavaba ropa los fines de semana. Fregaba suelos por la noche en Blackwood Manor, la residencia del jefe mafioso más famoso de la costa este. No le importaba quién era Marcus Blackwood ni qué hacía. Solo necesitaba cobrar a tiempo para comprar las medicinas de su madre. Solo necesitaba sobrevivir un día tras otro hasta que Lily tuviera la edad suficiente para valerse por sí misma. El autobús se detuvo en la última parada. Serena bajó y caminó hacia la gran mansión en la colina donde había trabajado durante 8 meses. Nadie sabía su nombre. Nadie la miraba durante más de 3 segundos. Eso era exactamente lo que ella quería, porque los invisibles nunca eran descubiertos y los secretos que guardaba quedarían enterrados para siempre. O al menos eso era lo que ella pensaba. En ese mismo momento, Serena atravesó la puerta trasera de los sirvientes. Marcus Blackwood estaba sentado en la sala de reuniones subterránea, debajo del sótano de la mansión. Una sala sin ventanas, con paredes de hormigón de medio metro de grosor, completamente insonorizada del mundo exterior. Un lugar donde se tomaban decisiones sangrientas y se decidía el destino de las personas con un simple gesto de asentimiento. Marcus estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro frío como si estuviera tallado en piedra, de 37 años, pero con ojos mucho más viejos, que reflejaban la oscuridad de innumerables noches de insomnio y decisiones que ninguna persona normal podría imaginar. Y alrededor de la mesa había 5 hombres, sus lugartenientes más cercanos en el Imperio Blackwood, y arrodillado en medio de la sala, con las manos atadas a la espalda, había un hombre de mediana edad que temblaba, Marco Santini, que en su día fue el mayor gerente de casino de Marcus y al que habían descubierto pasando información a una familia rival durante los últimos 6 meses. Marcus no gritó ni amenazó. Solo miró a Marco con una mirada vacía, como si estuviera mirando un objeto roto. Su voz era baja y lenta, y cada palabra tenía el peso de una sentencia de muerte cuando dijo que había tratado a Marco como a un hermano, que había pagado la educación de su hijo y cubierto las facturas del hospital de su esposa, y que así era como Marco le había pagado. Marco suplicó y lloró con lágrimas y mocos corriéndole por la cara mientras hablaba de la presión y las amenazas de la familia Moretti y de que no tenía otra opción. Marcus escuchó en silencio. Cuando Marco terminó, Marcus se levantó, se acercó al traidor, sacó su pistola del cinturón y le dijo que siempre había una opción, que él había elegido mal, y se oyó un solo disparo, seco y definitivo. Marco Santini se desplomó en el suelo. Marcus volvió a la mesa, dejó la pistola como si acabara de completar una aburrida tarea administrativa y les dijo que lo limpiaran todo y enviaran flores al funeral, que la esposa de Marco no era culpable, y eso fue todo. Nadie en la sala se atrevió a mirarle a los ojos. La reunión terminó 10 minutos después y Marcus salió del sótano y tomó su ascensor privado hasta el 3er piso, donde estaba la habitación de su hijo al final del pasillo. Y cuando se abrió la puerta de la habitación de Theo, apareció un hombre completamente diferente. Theo Blackwood, de 6 años, estaba sentado en el suelo entre juegos de Lego a medio construir, con el pelo negro como el de su padre, pero con los grandes ojos marrones de su madre.
ojos que ya no tenían la inocencia de la infancia, porque desde que presenció cómo mataban a tiros a su madre delante de él 2 años antes, Theo apenas hablaba con nadie más que con su padre y temía la oscuridad, los ruidos fuertes y los extraños, y solo dormía por la noche con la luz encendida y su padre a su lado. Y cuando Theo levantó la vista y dijo, «Papá», una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro por primera vez en todo el día. Marcus se arrodilló junto a su hijo entre los juguetes, se quitó la costosa chaqueta de su traje, se arremangó la camisa y comenzó a construir con Lego junto a Theo, como si no acabara de matar a un hombre momentos antes. El contraste entre esas dos imágenes podía hacer estremecer a cualquiera que lo presenciara, porque la misma mano que había apretado el gatillo ahora colocaba con delicadeza coloridos bloques de plástico, siguiendo las instrucciones de un niño de 6 años. Y la misma voz que había pronunciado una sentencia de muerte, ahora elogiaba suavemente la torre que su hijo estaba construyendo. Y Theo preguntó si su padre estaba ocupado ese día. Y Marcus le acarició el pelo y le dijo que tenía un poco de trabajo, pero que se quedaría hasta que Theo se durmiera, y le preguntó qué cuento quería que le contara esa noche. Y Theo dijo que quería el que solía contarle su madre. Y el corazón de Marcus se sintió como si lo estuvieran aplastando, porque habían pasado 2 años. Y cada vez que Theo mencionaba a su madre, sentía como si alguien le clavara un cuchillo en el pecho, porque Isabela, su esposa y el único amor de su vida, había sido asesinada por la familia Moretti justo delante de las puertas del colegio mientras recogía a Theo. 3 disparos, 2 en el pecho y 1 en la cabeza, y murió en el acto, desplomándose en la acera con su vestido blanco empapado de sangre, mientras Theo, a menos de 2 metros de distancia, lo veía todo. Marcus llegó cuando la policía ya había acordonado el lugar y tuvo que apartar a 3 hombres para llegar hasta su esposa. Pero ya era demasiado tarde, y abrazó el cuerpo de Isabela durante 20 minutos sin llorar ni hablar, solo sentado allí en un silencio sepulcral. Esa noche, después de que la niñera calmara a Theo para que se durmiera, Marcus Blackwood reunió todas sus fuerzas y en 48 horas, 12 miembros importantes de la familia Moretti fueron eliminados. Y el hombre que disparó a Isabela fue encontrado en un almacén abandonado con el cuerpo destrozado. Pero la venganza no devolvió a Isabela, ni borró el terror de los ojos de Theo cada noche, ni llenó el vacío del corazón de Marcus. A partir de ese día, juró que protegería a Theo a cualquier precio y convirtió Blackwood Manor en una fortaleza con los sistemas de seguridad más avanzados, guardias las 24 horas del día, una habitación blindada a prueba de bombas en el sótano y túneles secretos de escape. Nadie podía acercarse a Theo sin su permiso. Marcus le leyó a su hijo hasta que el niño se durmió, aún sosteniendo la mano de su padre, y luego se sentó junto a su cama durante otros 10 minutos, observando su rostro tranquilo y dormido. En ese momento, no era un jefe de la mafia ni un asesino. Solo era un padre solitario que amaba a su hijo lo suficiente como para quemar el mundo entero si alguien se atrevía a tocarlo. Y no sabía que, en solo unas horas, su promesa de proteger a su hijo se pondría a prueba hasta el límite. Y que quien salvaría la vida de Theo no serían sus guardias de élite ni sus sistemas de seguridad de $1 millón, sino una mujer anónima que fregaba silenciosamente el suelo de la planta baja, a quien él nunca se había molestado en mirar 2 veces. Serena comenzó su turno a las 7:00 de la tarde, como todas las noches durante los últimos 8 meses. Sacó el carro de limpieza del almacén del sótano y comprobó la fregona, el cubo, los trapos y la botella de detergente. Su horario era siempre el mismo. Primero la segunda planta, luego la tercera y por último, los pasillos laterales. Nunca entraba en la zona de la primera planta, donde Marcus y sus socios solían celebrar sus reuniones. No porque nadie le hubiera dicho que lo evitara, sino porque conocía los límites de lo invisible y sabía que cuanto menos se dejaba ver, menos problemas tenía. Empujaba el carro por el pasillo de la segunda planta mientras sus ojos escaneaban habitualmente cada rincón. No por curiosidad, sino por un instinto de supervivencia grabado en sus huesos tras más de 10 años como agente. Contó los guardias que patrullaban, 4 en la primera planta, 2 en la segunda y 2 en la tercera, que vigilaban la habitación del niño Theo, menos de lo habitual, ya que normalmente había al menos 10 por la noche. Lo anotó sin darle más vueltas. Quizás habían cambiado los turnos.
Quizás había algún evento del que ella no estaba al tanto. No era asunto suyo, pero cuando Serena llegó a la puerta de emergencia de la tercera planta, se detuvo. Habían cambiado la cerradura. Lo reconoció al instante, después de haber pasado por esa puerta cientos de veces durante 8 meses. La vieja cerradura plateada tenía arañazos en la esquina derecha por una llave de repuesto atascada. La nueva era de color plateado brillante, impecable y de una marca completamente diferente. Miró a su alrededor. No había ningún aviso de mantenimiento. No había ningún pedido de sustitución en el registro del equipo técnico que había leído por casualidad mientras limpiaba la sala de equipos la semana anterior. Alguien había cambiado la cerradura fuera del procedimiento oficial. Continuó con su trabajo, pero sus sentidos ya estaban en alerta. 15 minutos más tarde, mientras fregaba el pasillo cerca de la sala de control, echó un vistazo a través de la puerta de cristal al monitor de vigilancia. Algo iba mal. Estaba acostumbrada al ritmo del sistema de cámaras de la mansión. Cada cámara cambiaba de ángulo cada 15 segundos. La marca de tiempo siempre coincidía con el reloj de pared. Pero esa noche la cámara del pasillo del tercer piso iba 3 segundos por detrás del tiempo real. Una persona normal nunca lo habría notado. Pero Serena no era una persona normal. Había sido entrenada para captar detalles que otros pasaban por alto. Un retraso de 3 segundos significaba que alguien había interferido en el sistema, tal vez para insertar una imagen en bucle, tal vez para crear una ventana para alguna acción oculta. Sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Su instinto le gritaba que algo iba mal. Siguió fregando, pero todos sus sentidos estaban en alerta máxima. Entonces lo vio. Un hombre con uniforme de mantenimiento salió de una escalera lateral. Su tarjeta de identificación decía Ryan Torres, del equipo de mantenimiento. Pero Serena conocía la cara de todos los trabajadores del turno de noche. Después de 8 meses, se las había memorizado todas. Este hombre no era uno de ellos. Y lo que es más importante, su forma de moverse no era la de un técnico. Sus pasos eran demasiado firmes, sus hombros eran demasiado cuadrados, su centro de gravedad era demasiado bajo. Sus ojos barrían el pasillo con un patrón de entrenamiento militar. La caja de herramientas que llevaba era más pesada de lo normal, como si contuviera algo más que llaves inglesas y destornilladores. Serena bajó la cabeza y fingió concentrarse en fregar. Dejó pasar al hombre sin levantar la vista. Él ni siquiera se fijó en la pequeña mujer de la limpieza arrodillada en el suelo. Para él, ella era invisible, y ese fue su mayor error. Cuando su sombra desapareció al doblar la esquina, Serena se levantó y miró en la dirección en la que se había ido. Conducía a las escaleras que subían al tercer piso, donde estaba el dormitorio de Theo al final del pasillo. Con la cerradura cambiada, las cámaras manipuladas, el extraño dentro y menos guardias de lo habitual, Serena no creía en las coincidencias. En el mundo del que venía no había coincidencias. Solo había planificación y ejecución. Alguien estaba preparando algo grande para esa noche. El objetivo era muy probablemente la familia Blackwood. Tenía que avisar a alguien. ¿Pero quién iba a creer a una mujer de la limpieza? Serena tomó una decisión en cuestión de segundos. No podía quedarse callada sabiendo que algo iba mal. Aunque solo fuera una mujer de la limpieza, y aunque nadie la creyera, tenía que intentarlo porque su conciencia no le permitía mirar hacia otro lado cuando un niño de 6 años podía estar en peligro. Encontró a Julian Vance en la sala de seguridad de la primera planta, un ex-SEAL de 40 años y jefe del equipo de seguridad de Marcus Blackwood. Un hombre corpulento, con ojos fríos y penetrantes y la arrogancia de alguien que creía haberlo visto todo. Serena llamó suavemente a la puerta y habló con la voz humilde y suave que utilizaba con todos en la mansión, diciendo que tenía algo que informar. Julian levantó la vista de las pantallas de vigilancia como si ella fuera una mosca que se hubiera colado en la habitación y le preguntó quién era. Ella respondió, Serena, la limpiadora nocturna, y Julian suspiró con irritación y le dijo que se diera prisa. Y ella le contó lo de la cerradura cambiada en la salida de emergencia del tercer piso y el retraso de 3 segundos en la cámara del pasillo del tercer piso y el hombre extraño en el edificio con una tarjeta de identificación que decía Ryan Torres, a quien ella no reconocía. Y Julian la miró fijamente durante unos segundos antes de reírse con un sonido burlón y desdeñoso y preguntarle qué sabía una limpiadora sobre cerraduras.
cámaras y personal. Y ella dijo que llevaba 8 meses trabajando allí y que conocía todas las caras, y que ese hombre no era del servicio de mantenimiento. Y Julian se levantó y se acercó a ella con mirada fría y le dijo que ella limpiaba suelos y que la seguridad era su trabajo, y que no necesitaba que una limpiadora le enseñara cómo trabajar, y que el sistema de allí era el más avanzado y nadie podía entrar sin que él lo supiera. Y cuando ella intentó decir que solo quería ayudar, él la interrumpió y le preguntó qué quería. La acusó de hacerle perder el tiempo y de buscar atención. Le dijo que volviera a su trabajo y le advirtió que si la veía vagando por donde no debía otra vez, la despediría inmediatamente. Y Serena bajó la cabeza y no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la sala de seguridad con pasos ligeros, como si el insulto no la hubiera afectado. Por dentro, no estaba enfadada porque estaba acostumbrada a que la rechazaran y no estaba decepcionada porque esperaba esa reacción. Lo único que sentía era la certeza de que tenía razón. Y si Julian Vance no la creía, se prepararía. Serena regresó a la sala de mantenimiento del sótano, donde se guardaban las herramientas y los documentos técnicos. Y sabía el código del archivador porque había visto a un técnico introducirlo la semana anterior mientras limpiaba cerca de allí. 4 dígitos, 2019. Abrió el archivador y sacó los planos detallados de Blackwood Manor, con 3 plantas principales y un sótano, el sistema de ventilación, las tuberías técnicas, la escalera principal, las escaleras laterales, las escaleras de emergencia y la sala blindada a prueba de bombas del sótano. Serena extendió el mapa en el suelo y examinó cada detalle con la rapidez y precisión de alguien que había estudiado cientos de mapas de misiones en su vida y marcó mentalmente todas las salidas. La escalera principal, las 2 escaleras laterales, las 4 salidas de emergencia y los conductos de ventilación lo suficientemente anchos como para que un adulto y un niño pudieran pasar por el túnel secreto que iba del sótano al bosque detrás de la mansión. Porque si ocurría algo, necesitaba saber cómo sacar a alguien, no porque fuera su deber o porque le pagaran por ello, sino porque en el tercer piso había un niño de 6 años durmiendo. Un niño sin madre, como Lily había estado una vez sin padre. Y Serena dobló el mapa, lo guardó y borró todos los rastros. Volvió a su carro de limpieza y siguió fregando como si nada hubiera pasado, porque la esperanza era la estrategia de los tontos y la preparación era lo que mantenía a la gente con vida. Y Serena Cole siempre se preparaba para lo peor. Mientras Serena se preparaba en silencio para lo peor, Victor Crane estaba sentado en su despacho privado en el ala este de la mansión, la puerta cerrada con llave desde dentro. Una habitación perfectamente insonorizada que Marcus había concedido a su asesor financiero de mayor confianza durante los últimos 15 años, sin saber que esa confianza ciega sería el puñal en la espalda que recibiría esa noche. Y Victor, de 45 años, con el pelo entrecano y el rostro tranquilo de un hombre acostumbrado a los números y los balances, había pasado 15 años haciendo el papel de hermano leal, la mano derecha insustituible de Marcus Blackwood, gestionando el flujo de caja del imperio, blanqueando dinero a través de empresas ficticias, ocultando activos al FBI, ganándose la confianza de Marcus más que nadie, e incluso obteniendo acceso a Theo cuando era necesario. Un error fatal, y Victor abrió el cajón oculto debajo de su escritorio y sacó el teléfono encriptado. Nadie en la mansión sabía siquiera que existía y marcó el número que se sabía de memoria. Y después de 3 tonos, una voz masculina áspera respondió y se identificó como Kane Mitchell y preguntó si todo estaba listo. Y Kane habló con el tono frío de un hombre que había matado a más personas que los días que tiene un año y dijo que su equipo estaba en posición, con 4 hombres en el tercer piso y 1 en la sala de control para neutralizar el sistema, y que la cerradura de la salida de emergencia había sido sustituida y las cámaras habían sido manipuladas. Y Victor asintió con la cabeza, aunque Kane no podía verlo, y dijo que muy bien, y que la reunión con los socios de Chicago y Miami comenzaría a las 9:30 y Marcus estaría en el primer piso durante al menos 2 horas, que era su ventana de oportunidad. Y cuando Kane preguntó por los guardias del tercer piso, Victor sonrió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y dijo que Ingrid se encargaría de ello
y que llevaría café con somníferos a los guardias a las 9:15 más tarde, no estarían despiertos para proteger a nadie. Tras una pausa, preguntó por el niño y Victor respondió sin dudar que debían llevárselo con vida, ya que era la única base para obligar a Marcus a firmar los documentos de la transferencia y que, una vez hecho todo, debían matar al padre y al hijo para no dejar testigos. Kane preguntó si el dinero se transferiría según lo acordado, y Victor dijo que 5 millones cuando tuvieran al niño en sus manos, y los otros 5 millones cuando Marcus firmara y ambos desaparecieran para siempre. Victor terminó la llamada y miró por la ventana las luces de la ciudad parpadeando en la noche, porque había esperado 10 años por este momento, desde que su hermano menor Daniel Crane, de 23 años, un simple trabajador portuario que solo necesitaba dinero para la universidad, había sido asesinado durante una de las redadas de Marcus en un almacén. Daniel ni siquiera sabía que pertenecía a Blackwood, una operación rápida y sangrienta sin supervivientes, incluido Daniel. Algo que Marcus nunca supo y que nadie denunció, solo otra limpieza rutinaria para él. Pero el día en que el único hermano de Victor murió entre llamas y balas, y Victor se enteró de la verdad 6 meses después y decidió no marcharse con su dolor, sino quedarse y esperar para vengarse. 10 años fingiendo lealtad, 10 años tragándose las lágrimas cada vez que Marcus lo llamaba hermano, 10 años construyendo en secreto vínculos con la familia Moretti, proporcionándoles información y preparándose para esta noche en la que Marcus lo perdería todo, su imperio, su riqueza y sobre todo el hijo al que amaba más que a su propia vida. Ojo por ojo, hijo por hijo. Y Víctor se levantó y se ajustó la corbata frente al espejo, porque tenía que bajar las escaleras y hacer de consejero leal el tiempo suficiente para que Caín terminara el trabajo. Y antes de irse, le envió un mensaje de texto a Ingrid Vale, la secretaria de Marcus y su amante secreta desde hacía 3 años. Solo un breve mensaje diciéndole, 9 y no te olvides del café. Y ella respondió inmediatamente que todo estaba listo y que la dosis era suficiente para todo el equipo y que en 15 minutos estarían durmiendo como muertos. Y Víctor sonrió porque Ingrid no conocía el plan completo y pensaba que solo se trataba de una adquisición corporativa y que ella y Víctor desaparecerían juntos con millones. Y ella no sabía que el plan incluía matar a un niño de 6 años. Tampoco sabía que Víctor no tenía intención de llevarla con él y que ella sería el chivo expiatorio perfecta cuando todo hubiera terminado. Víctor salió de la habitación con su máscara de calma puesta y bajó a la primera planta, donde Marcus le esperaba para comenzar la reunión más importante del año. Se sentaría a su lado, como había hecho durante 15 años, y sonreiría, asentiría y daría buenos consejos financieros. Y cuando los disparos resonaran desde el tercer piso, él sería el primero en apuntar con un arma a la cabeza de Marcus Blackwood. Y el reloj marcó las 8:45. Faltaban 45 minutos para que comenzara la obra y nadie en la gran mansión sabía que se avecinaba la tormenta. Nadie excepto la silenciosa figura del segundo piso, con los ojos constantemente atentos y el corazón contando en silencio los segundos que faltaban. A las 9:30 de la noche, la reunión comenzó exactamente a la hora prevista, y la sala de conferencias de la primera planta de Blackwood Manor estaba diseñada para impresionar, con una mesa de roble de 8 metros de largo, una lámpara de araña de cristal valorada en cientos de miles de dólares y pinturas al óleo originales de maestros artistas en las paredes. Un lugar donde Marcus Blackwood recibía a sus socios más importantes y donde se sellaban acuerdos por valor de cientos de millones con un apretón de manos y una promesa. Y esa noche, Marcus se sentó a la cabecera de la mesa frente a 2 invitados de Chicago y Miami. Anthony Russo, el jefe de operaciones de Chicago, de 60 años, con el pelo blanco plateado y los ojos de un zorro astuto. Y a su lado Diego Fernández, el jefe que controlaba Miami, más joven pero no menos peligroso. Habían venido a discutir una nueva alianza, un acuerdo que fusionaría 3 imperios en una sola red que controlaría toda la costa este con $500 millones sobre la mesa. Y Victor Crane se sentó a la derecha de Marcus, como el asesor financiero que había sido durante 15 años, presentando cifras, analizando beneficios,
ofreciendo previsiones persuasivas con una voz tranquila y profesional que no daba ninguna pista de que estuviera contando los segundos para traicionar. Marcus escuchaba y asentía o hacía preguntas incisivas, pero no estaba totalmente concentrado porque parte de su mente estaba en el tercer piso, donde Theo dormía, y había mirado la cámara de la habitación de su hijo antes de bajar, y había visto al niño tumbado tranquilamente bajo la manta, con la luz nocturna brillando suavemente y dos guardias de pie fuera de la puerta. Todo parecía normal, sin saber que la imagen había sido sustituida por un bucle de 30 minutos antes. Al mismo tiempo, Ingrid Vale subía las escaleras con una bandeja de café caliente, de 32 años, con el pelo castaño cuidadosamente recogido y el rostro profesional de una secretaria personal perfecta, que se había ganado una confianza absoluta durante 5 años. Y nadie le preguntó nada cuando llevó café a los guardias nocturnos, un gesto de atención que a veces hacía. Y los dos guardias que estaban fuera de la habitación de Theo aceptaron el café con un breve agradecimiento, sin saber que cada taza contenía una potente droga para dormir, suficiente para dejar inconsciente a un hombre adulto en 15 minutos. Ingrid sonrió y les deseó un turno tranquilo. Se alejó y bajó a la segunda y primera planta con café para los guardias restantes. La misma fórmula, la misma sonrisa, el mismo deseo. Y 15 minutos más tarde, los 4 guardias comenzaron a sentirse mareados y culparon al cansancio del turno de noche hasta que, uno por uno, se sentaron con los párpados pesados y la cabeza cayendo sobre el pecho. Y en 20 minutos, la segunda y tercera planta quedaron sin vigilancia. Y a las 9:55 las luces de toda la mansión comenzaron a parpadear. En la sala de reuniones de la primera planta, Marcus levantó la vista con el ceño fruncido hacia la lámpara de araña que parpadeaba de forma irregular. Anthony Russo se detuvo y Diego Fernández buscó instintivamente su cinturón. Victor mantuvo la calma mientras contaba mentalmente y dijo que era un problema de electricidad y que el sistema de respaldo se activaría en segundos. Pero no era un problema de electricidad, era la señal. En la sala de control del sótano, uno de los hombres de Kane se había apoderado de los sistemas de energía y seguridad de la mansión y había activado el protocolo de emergencia que Marcus había establecido para proteger el edificio durante un ataque. Solo que esta noche se utilizó para convertir la mansión en una trampa, y el sonido del metal chirriando resonó en todo el edificio cuando las puertas de acero ignífugas descendieron del techo, bloqueando los pasillos principales, y los ascensores se detuvieron, y la entrada principal se bloqueó electrónicamente, y las luces rojas de alarma fueron sustituidas, el brillo normal bañado en una luz fría como la sangre. Y Marcus se puso de pie de un salto cuando sus instintos endurecidos por la batalla le gritaron que algo iba mal, y llamó a Julian, pero no hubo respuesta porque la línea interna estaba cortada. Y en el tercer piso, Kane Mitchell y 4 hombres armados salieron por la salida de emergencia. Victor había abierto la puerta y se movía rápido y silencioso como un fantasma, con rifles de asalto y el rostro enmascarado. Y vio a los 2 guardias inconscientes tirados fuera de la habitación de Theo y les hizo señas a sus hombres para que avanzaran. Y uno de ellos abrió la puerta de una patada. Y Theo se despertó con los ojos marrones muy abiertos, aterrorizado, cuando unas figuras oscuras irrumpieron en su habitación y gritó llamando a su padre. Pero una mano áspera le tapó la boca y Kane se adelantó con mirada y mano frías. Le dijo al niño que se callara y hiciera lo que le dijeran y viviría. Pero uno de los guardias no estaba completamente inconsciente e intentó alcanzar su arma. Y Kane se giró y le disparó en el pecho sin dudarlo. El disparo resonó en la tercera planta, destrozando al caballero. En la primera planta, Marcus oyó el disparo y sintió que se le paraba el corazón. Pensó en Theo y se giró para correr hacia las escaleras. Pero Victor fue más rápido y le apuntó con el frío cañón de la pistola a la nuca, diciéndole que no se moviera y que el juego había terminado. Marcus se quedó paralizado, no porque temiera a la muerte, sino porque el sonido procedente de la tercera planta, donde dormía su hijo, le heló la sangre. Y en el segundo piso, Serena lo oyó todo. El disparo, el grito del niño, el portazo de las puertas de acero, y supo que el momento para el que se había preparado había llegado por fin. Serena se quedó paralizada en medio del pasillo del segundo piso con la fregona aún en la mano,
y en una fracción de segundo, su mente entrenada analizó la situación. Un disparo, no una ráfaga, lo que significaba que no se trataba de un tiroteo, sino de una ejecución o una advertencia. El grito del niño justo antes, lo que significaba que el objetivo era el niño, Theo. Las puertas de acero ya bajadas y la energía controlada, lo que significaba que se trataba de un ataque interno organizado. Y su instinto de supervivencia le gritaba que corriera, que buscara una salida, que viviera y volviera con Lily, porque esa era la opción lógica. Y ella no le debía nada a la familia Blackwood, y solo era una limpiadora, a la que le pagaban $8 la hora por fregar suelos. Y Marcus Blackwood era un jefe de la mafia con las manos manchadas de sangre, y su hijo, aunque inocente, no era responsabilidad suya. Pero la imagen de Theo se le vino a la mente. El tímido niño de 6 años que a menudo se sentaba solo a dibujar. El niño sin madre, como Lily había estado una vez sin padre. El niño de grandes ojos marrones que había visto morir a su madre y que ahora podría estar viendo el infierno de nuevo. Y Serena cerró los ojos por un segundo y vio a Lily en su mente, su propia hija, también de 6 años, durmiendo en un apartamento destartalado al otro lado de la ciudad, y se preguntó cómo se sentiría si Lily estuviera en peligro y alguien que pudiera salvarla decidiera huir. Y cuando Serena abrió los ojos, la decisión ya estaba tomada y no podía marcharse. No por Marcus Blackwood, ni por dinero o por deber, sino porque era madre. Y en el tercer piso había un niño que necesitaba ser salvado. Y dejó caer la fregona al suelo con un movimiento decidido, como si desechara una parte de su vida, y se quitó la chaqueta gris de limpiadora para revelar una camiseta negra ajustada debajo. Y su cuerpo no era el de una mujer trabajadora normal, sino el de una guerrera con músculos duros y tendones definidos bajo la piel. Porque 8 meses de limpieza no habían borrado 10 años de entrenamiento infernal. Y sacó la navaja plegable de su cinturón, la única arma que siempre llevaba por reflejo, con una hoja de 10 centímetros de largo, afilada como una navaja de afeitar y lo suficientemente rápida como para cortar una arteria coronaria en menos de un segundo. La revisó, la plegó y la guardó en el bolsillo trasero. Se recogió el pelo en un moño alto y pulcro para que nada pudiera agarrarse a él ni bloquearle la visión. Se quitó los zapatos de trabajo blandos y se quedó descalza sobre el suelo frío, porque los pies descalzos se movían más silenciosamente que cualquier calzado. Y en ese momento, Serena Cole desapareció y la máscara de la tímida trabajadora se desvaneció por completo, revelando a la capitana Serena Cole, la mujer que se había infiltrado en las fortalezas más vigiladas del mundo, que había rescatado a rehenes de las manos de brutales terroristas que habían matado a más personas de las que podía contar y aún vivían para recordarlo. Y se dirigió hacia la sala técnica con pasos silenciosos como los de un fantasma. Sabía que las escaleras principales estaban bloqueadas y que las escaleras laterales estarían vigiladas. Pero había otra forma de entrar, porque el sistema de ventilación de Blackwood Manor iba desde el sótano hasta el tejado, con ramificaciones en cada planta lo suficientemente anchas como para que un adulto pudiera arrastrarse por ellas. De camino a la sala técnica, pasó por delante de la puerta abierta del centro de seguridad. En el interior, Julian Vance yacía desplomado sobre la consola. Tenía un único agujero de bala en la sien. El hombre arrogante que afirmaba que nadie podía entrar sin que él lo supiera, ni siquiera había visto venir a su asesino. Serena no se detuvo. Ella le había advertido. Y ahora él era solo otro fantasma en la casa. Serena llegó a la sala de servicios auxiliares al final del pasillo, donde una gran rejilla metálica cubría un conducto de ventilación. Con su cuchillo, quitó los 4 tornillos en silencio, dejó la rejilla en el suelo sin hacer ruido y se deslizó por el conducto con el cuerpo flexionado como una serpiente. Dentro estaba oscuro y estrecho, y olía a polvo y metal. Avanzó a gatas, moviendo los codos y las rodillas con un patrón entrenado para minimizar el ruido, mientras contaba la distancia en su mente, comparándola con el mapa que había memorizado. A la izquierda después de 6 metros, a la derecha después de 8, y luego recto durante 12 más para llegar a la bifurcación del tercer piso. Su corazón latía con regularidad y su respiración era superficial y lenta, sin pánico ni miedo, solo con la concentración absoluta de alguien que había atravesado el infierno
y había regresado. En la oscuridad, no pensaba en lo que le esperaba más adelante ni en la posibilidad de morir esa noche y dejar a Lily huérfana de ambos padres. Solo pensaba en el niño de 6 años que estaba retenido en algún lugar del tercer piso, que quizá lloraba y llamaba a su padre aterrorizado, y ella ya llegaría hasta él y lo sacaría de allí, sin importar lo que le costara. Y después de 10 minutos, vio un tenue resplandor rojo a través de una reja delante de ella y supo que estaba en el tercer piso. Se detuvo, pegó la oreja al metal y escuchó pasos pesados y conversaciones por radio. Había al menos 2 hombres en el pasillo y quizá más en las habitaciones. Serena sacó su cuchillo, sintió el frío acero asentarse en su palma y respiró lentamente, porque ese era el momento en el que volvía a ser quien realmente era. Y ese era el momento en el que la cazadora se convertía en una pesadilla. Serena empujó suavemente la rejilla de ventilación, lo justo para observar el pasillo del tercer piso. La luz roja de alarma lo bañaba todo con un repugnante resplandor color sangre. Vio a un hombre armado a unos 5 metros de distancia, de espaldas a ella, con un rifle en las manos y la mirada fija en la escalera principal. Vigilaba esa dirección y no se daba cuenta de que la verdadera amenaza venía por detrás. Desde dentro de la pared, Serena quitó la rejilla por completo y la colocó silenciosamente dentro del conducto. Se deslizó como una pantera, con los pies descalzos tocando el frío suelo de baldosas. Se levantó en absoluto silencio, con el cuerpo agachado y el centro de gravedad bajado, y se movió hacia el hombre armado con pasos que no hacían ruido. La distancia se redujo a 4 metros. El hombre armado seguía sin darse cuenta, escuchando la charla por radio y escaneando hacia adelante, sin oír al fantasma que tenía detrás. Cuando estaba a menos de 1 metro de distancia, Serena atacó. Con un brazo le agarró el cuello por detrás, aplastándole las vías respiratorias. Con el otro le inmovilizó la cabeza para evitar cualquier sonido. Era una llave trasera que había utilizado docenas de veces en misiones de infiltración. Sin ruido, sin sangre, sin dejar rastro. El hombre luchó durante unos segundos, tratando de alcanzar su arma, pero Serena lo sujetó con fuerza y contó mentalmente. 7 segundos para la privación de oxígeno, 12 para la pérdida de conciencia, 15 para asegurarse de que no se despertaría durante al menos 10 minutos. Exactamente 15 segundos después, su cuerpo se quedó flácido. Serena lo dejó caer suavemente al suelo y le quitó la pistola del cinturón. Comprobó el cargador. 12 balas. Suficientes. Avanzó por el pasillo hacia la habitación de Theo, pasando junto al guardia muerto, cuya sangre aún se extendía por las baldosas blancas. No se detuvo. No había tiempo para el dolor, solo para la acción. La puerta de Theo estaba abierta. Serena se pegó a la pared y miró dentro. Vio a Kane Mitchell en el centro de la habitación. Con una mano agarraba a Theo por el cuello y con la otra sostenía una pistola. El niño lloraba en silencio, con lágrimas corriendo por su pálido rostro. Junto a Kane, otro pistolero hablaba por una radio, diciendo que el objetivo estaba asegurado y esperando órdenes. Serena calculó rápidamente. 2 objetivos. Un rehén. Tenía una pistola y un cuchillo. Disparar a Kane ponía en peligro la vida de Theo. Entró en la habitación con la pistola en alto y disparó una vez a la frente del pistolero. Este se desplomó antes de comprender lo que había sucedido. Kane se giró como un animal acorralado. Levantó a Theo y utilizó el pequeño cuerpo como escudo, apretando la pistola contra la sien del niño. Gritó a Serena que soltara el arma o el niño moriría. Serena se quedó quieta. No había un tiro claro. Bajó lentamente la pistola al suelo y levantó las manos. Le dijo que no hiciera daño al niño. Kane la miró con recelo. Le preguntó quién era y cómo había matado a su hombre. Serena no respondió. Avanzó lentamente, con las manos aún en alto. Kane le gritó que se detuviera. Apretó la pistola con más fuerza contra la cabeza de Theo. El niño gritó de dolor y terror. Serena se detuvo a 3 metros de distancia. Miró directamente a los ojos de Kane. Le dijo fríamente que no dispararía porque el niño era su única ventaja y matarlo significaba perderlo todo, y que el hombre que yacía en el suelo había sido su único contacto con el exterior, y ahora estaba aislado. Kane parpadeó. Una fracción de segundo de distracción. Eso fue todo lo que Serena necesitó. Su mano derecha se movió rápidamente hacia su bolsillo trasero. Lanzó la navaja plegable hacia el hombro derecho de Kane. La mano con la pistola, la hoja atravesó el músculo y llegó al hueso.
Kane gritó y soltó el arma. Serena se abalanzó hacia adelante, apartó el arma de una patada, liberó a Theo y se colocó entre el niño y el agresor. Kane, a pesar de la herida, se abalanzó sobre ella con un cuchillo de combate en la mano izquierda. Serena no retrocedió, le agarró la muñeca en el aire y se la retorció violentamente hasta que un crujido repugnante resonó en la habitación. Kane gritó cuando se le rompió el hueso y soltó el cuchillo. Antes de que pudiera recuperarse, ella le dio un codazo en la cara, le dio una patada en la rodilla y lo derribó. Le dio un puñetazo en la garganta y le cortó el aire. Luego se deslizó detrás de él y le rodeó el cuello con el brazo. Lo mantuvo así hasta que, 15 segundos después, Kane Mitchell cayó inconsciente al suelo. Serena pasó por encima de su cuerpo inerte, agarró el mango del cuchillo que sobresalía de su hombro y lo sacó con un movimiento fluido. Limpió la hoja con su camisa y la guardó en su bolsillo. Nunca dejes un arma atrás. Serena se quedó de pie, respirando con dificultad, con la adrenalina sacudiendo su cuerpo. Se giró y vio a Theo acurrucado en un rincón, temblando, con los ojos muy abiertos y aterrorizados mirándola. Se arrodilló a su altura y le habló con suavidad. Le dijo que estaba a salvo. El niño se aferró a ella como a un salvavidas. Le susurró que iban a jugar a un juego llamado el juego del silencio, y que tenía que permanecer en silencio sin importar lo que pasara. Él asintió con la cabeza, tratando de no llorar. Ella le secó las lágrimas y le dijo que era valiente, y le preguntó si confiaba en ella. Él volvió a asentir con la cabeza. Serena lo levantó en brazos, cogió la pistola y echó un vistazo al pasillo. Sabía que todavía había al menos 2 hombres armados en algún lugar de la mansión. Tenía que sacar a Theo antes de que se dieran cuenta de que sus hombres habían caído. Serena llevó a Theo al pasillo y miró rápidamente en ambas direcciones. Las escaleras principales de la izquierda ya estaban bloqueadas por una puerta de acero que había caído del techo. Las escaleras laterales de la derecha resonaban con pasos que se acercaban. Seguramente eran los compañeros de Kane que venían a ver qué pasaba al no poder contactar con él. Solo tenía unos segundos para decidir. Enfrentarse a quien quiera que viniera no era prudente con un niño en brazos. La salida de emergencia estaba cerrada con llave y ella no tenía la llave. Los ascensores no funcionaban. Todas las rutas normales estaban bloqueadas. Pero Serena no tomaba rutas normales. Se volvió hacia la abertura de ventilación que había utilizado antes, donde la rejilla aún estaba dentro del conducto. Dejó a Theo en el suelo, se arrodilló a su altura y le habló rápido y en voz baja. Irían por allí. Estaría oscuro y sería estrecho, pero no debía tener miedo. Tenía que gatear detrás de ella y no hablar ni llorar, pasara lo que pasara. Recordar el juego del silencio. Theo asintió con los ojos húmedos, pero ya sin llorar, intentando ser valiente. Serena se metió primero en el conducto y tiró de Theo para que la siguiera. Volvió a colocar la rejilla desde dentro para ocultar la abertura. En el oscuro túnel metálico, solo podía ver los ojos redondos de Theo reflejando la tenue luz roja del exterior. Le apretó la mano suavemente y le dijo que la siguiera despacio y en silencio. Comenzaron a moverse, Serena delante y Theo justo detrás de ella, agarrándose a su pierna como si temiera perderse en la oscuridad. El conducto era estrecho y el aire estaba cargado de polvo y metal. Cada movimiento tenía que ser cuidadoso para no hacer eco. Afuera oía gritos enfadados, pasos corriendo, puertas siendo pateadas, maldiciones. Alguien había descubierto a Kane y los demás estaban abajo. La buscaban a ella y a Theo sin saber dónde mirar. Serena siguió arrastrándose, calculando mentalmente la distancia a partir del mapa que había memorizado. Girado a la derecha, luego recto, luego a la izquierda, luego abajo. Estaba llevando a Theo hacia el conducto principal que conducía al sótano, donde se encontraba la sala de seguridad a prueba de bombas. Después de unos 10 minutos, llegaron al primer obstáculo. Una vieja rejilla metálica atornillada al hormigón bloqueaba el ramal del tercer piso al conducto principal. Era una medida de seguridad que Marcus había instalado para evitar que los intrusos entraran por los conductos de ventilación, pero no había imaginado que alguien pudiera necesitar escapar por ellos. Serena palpó las gruesas barras con las manos. Estaban demasiado juntas para poder pasar a gatas. No tenía herramientas para cortarlas, solo sus manos. Le susurró a Theo que esperara y no tuviera miedo, porque ella abriría el paso. Agarró las barras y las probó.
Eran de acero macizo, imposibles de romper con las manos desnudas. Pero Serena no necesitaba fuerza bruta. Necesitaba un punto de apoyo. Exploró el oscuro conducto y encontró un tubo metálico abandonado por un equipo de construcción hacía años. Encajó el tubo entre el marco de la rejilla y la pared de hormigón, apuntando a la esquina donde los pernos de montaje estaban casi corroídos por el óxido. Utilizando el tubo como palanca, empujó con todo el peso de su cuerpo. El metal corroído comenzó a crujir bajo la presión. Ella no se detuvo. Con un último esfuerzo desgarrador, el perno oxidado se rompió y el marco metálico chirrió y se soltó del hormigón, creando un hueco lo suficientemente ancho como para que pasaran un adulto y un niño. Tenía las manos sangrando y desgarradas, pero no había tiempo para el dolor. Se volvió hacia Theo y le dijo que se fuera. Él vio la sangre y la miró con miedo. Ella sonrió y le dijo que solo era un rasguño, que había tenido heridas peores y que no se preocupara. Ella se arrastró primero y luego tiró de Theo, protegiendo su pequeño cuerpo del metal afilado. Continuaron por el conducto principal que descendía en pendiente. Serena utilizó las manos y los pies para controlar el deslizamiento y evitar que Theo cayera demasiado rápido. La sangre de sus manos hacía que el metal estuviera resbaladizo, pero mantuvo el control. Finalmente, llegaron a la rejilla de ventilación de la sala de seguridad. Estaba fuertemente sellada con abrazaderas de presión y una junta de goma para evitar ataques con gas. Era imposible simplemente desenroscarla, pero Serena vio que la junta de goma estaba vieja y seca. Un descuido de mantenimiento que Marcus había pasado por alto. Clavó su navaja plegable en el sello comprometido, utilizando cada gramo de fuerza que le quedaba para separar el pesado marco de la rejilla de la pared, hasta que las abrazaderas oxidadas se dieron con un chirrido metálico. La rejilla se abrió. Vio la habitación segura debajo. Se dejó caer primero, aterrizando en silencio, aunque sus rodillas amenazaban con ceder. Alcanzó a Theo y lo dejó en el suelo con cuidado. La habitación segura era una cámara cuadrada con paredes de hormigón de 1 metro de grosor, una puerta de acero a prueba de bombas y su propio sistema de filtración de aire construido por Marcus para proteger a su familia. Esa noche, salvaría a su hijo. Serena llevó a Theo al interior y cerró la pesada puerta. Giró la rueda de cierre y oyó cómo se deslizaba el cerrojo. Nadie podía abrirla desde fuera sin el código o explosivos potentes. Se volvió hacia Theo. Estaba temblando en medio de la habitación. Ya no lloraba, pero seguía asustado. Lo abrazó y le susurró que ahora estaban a salvo. Theo se aferró a ella y finalmente lloró en voz alta, no por terror, sino por el alivio de un niño liberado de una pesadilla. Serena lo abrazó y lo dejó llorar. Mientras sus ojos buscaban en la habitación cualquier cosa que pudiera ayudarles a llegar al mundo exterior, mientras Serena y Theo se escondían en la habitación segura del sótano, Marcus Blackwood se enfrentaba a la mayor traición de su vida en la primera planta. Con Victor todavía apretando la pistola contra su nuca, el frío cañón de metal pegado a su cráneo, y los socios de Chicago y Miami retenidos a punta de pistola por los hombres de Victor en la esquina de la habitación, con las manos en alto y los rostros pálidos porque habían venido a firmar un acuerdo comercial y no a morir. Marcus permanecía inmóvil, con el cuerpo rígido, pero la mente acelerada porque había oído el disparo desde el tercer piso y sabía que su hijo estaba en peligro. Y ahora el hombre en el que había confiado durante 15 años le apuntaba con un arma. Victor le ordenó que se arrodillara con voz desprovista de toda pretensión, y Marcus se arrodilló lentamente con las manos detrás de la cabeza y la mirada fija al frente. No suplicó ni preguntó por qué. Solo esperó y buscó una oportunidad. Y Victor se colocó frente a él con la pistola apuntando a su frente porque quería ver la cara de su enemigo. Cuando reveló la verdad y le preguntó si Marcus sabía por qué, y le dijo que durante 15 años había estado a su lado, sonriendo, llamándole hermano y pensando en ese momento todos los días, Marcus le miró y vio por primera vez la profundidad del odio en sus ojos, un odio oculto durante más de una década, y Victor le recordó el almacén del puerto de hacía 10 años, y la orden que Marcus había dado de acabar con los contrabandistas, y Marcus lo recordó porque había sido una de sus primeras limpiezas como líder, rápida y despiadada, sin testigos, y Victor gritó que su hermano había estado allí.
Daniel, de 23 años, solo un trabajador del turno de noche que ni siquiera sabía de quién era el almacén. Y Marcus cerró los ojos por un segundo porque no lo sabía y nunca había oído hablar de Daniel Crane. Y para él, solo había sido otro asesinato por negocios. Pero para Victor, había sido el día en que su mundo se derrumbó. Y Marcus le dijo que lo sentía y que no lo sabía. Y Victor se rió con amargura y dijo, «Lo siento, no traerá de vuelta a su hermano, ni borrará 10 años de tragarse su dolor». Cada vez que Marcus lo llamaba hermano, él se inclinaba hacia él y le susurraba que esa noche Marcus pagaría, y que primero mataría al hijo de Marcus delante de él para que Marcus supiera lo que se sentía al perder a la persona que más quería, y luego obligaría a Marcus a firmar todo y finalmente le pegaría un tiro en la cabeza. Y los ojos de Marcus se encendieron de rabia, y le dijo a Victor que no tocara a Theo. Y Victor sonrió y dijo que era demasiado tarde, que sus hombres estaban bajando al chico en ese momento. Y Marcus vería morir a su hijo igual que Victor había visto el cadáver de su hermano en la morgue. Y en ese momento la radio de Victor crepitó con una voz aterrada que decía, ha habido un problema, Kane ha caído, todo el equipo del tercer piso ha caído y el chico ha desaparecido». Victor se quedó paralizado y exigió saber qué significaba eso. La voz dijo que alguien los había atacado. Kane estaba inconsciente, 2 estaban muertos y el chico no estaba allí. Victor miró fijamente a Marcus y le preguntó qué había hecho y si tenía a alguien en el edificio. Marcus estaba igual de sorprendido, pero lo ocultó mejor porque no sabía quién había salvado a Theo, pero sabía que su hijo aún podía estar vivo. Victor estaba distraído y esa era la única oportunidad. Marcus se movió rápido y se lanzó a un lado cuando Victor giró el arma. La bala le rozó el hombro, rasgándole la chaqueta, pero sin alcanzarle la piel. Marcus rodó y le quitó el arma a uno de los hombres de Victor de una patada, la agarró y disparó al otro en la pierna, y luego apuntó con el arma a Victor. Intercambiaron disparos por toda la habitación, con cristales rompiéndose y balas impactando en las paredes, mientras Anthony Russo y Diego Fernández yacían en el suelo cubriéndose la cabeza. Marcus recibió un impacto en el brazo izquierdo, pero el dolor solo le dio más fuerzas. Disparó y alcanzó a Victor en el hombro. Victor cayó y su pistola salió volando. Marcus pisó el pecho de Victor y le apuntó a la cabeza con la pistola. Victor tosió sangre, se rió y dijo que Marcus seguiría sin encontrar a su hijo, que sus hombres seguían en el edificio y que el chico moriría antes de que Marcus lo encontrara. Y a él. Marcus apretó el gatillo y su dedo tembló, porque todo su ser quería matar a Victor. Pero si lo hacía, no sabría cuántos enemigos quedaban ni dónde estaba Theo, y necesitaba a Victor vivo, al menos hasta que lo encontrara. Marcus dio un paso adelante, con los ojos ardientes de fría ira, listo para apretar el gatillo y acabar con todo. Pero Victor, tosiendo sangre pero sonriendo a través de sus dientes manchados, dijo con voz ronca, «Mátame y nunca encontrarás al chico. Mis hombres lo están trasladando». Marcus dudó. Los segundos pasaban como golpes de martillo. No podía arriesgarse. Pateó el arma de Victor al otro lado de la habitación, dejando al traidor jadeando en el suelo, y se dio la vuelta para correr, anteponiendo a su hijo a la venganza. No vio a Victor arrastrarse hacia una radio abandonada en el momento en que salió de la habitación, con sangre goteando de su brazo sobre el suelo de mármol, porque tenía que encontrar a Theo, sin importar el coste, y no sabía quién había salvado a su hijo. Pero si Theo estaba vivo, le debía la vida a esa persona. La habitación segura estaba diseñada para ser autosuficiente durante al menos 72 horas, con agua embotellada, comida seca, un botiquín de primeros auxilios, linternas y, lo más importante, un teléfono de emergencia conectado a una línea independiente que no pasaba por la centralita de la mansión. Serena encontró el teléfono dentro de un armario empotrado, un dispositivo sencillo con un teclado numérico y conexión por satélite. Lo descolgó y oyó el tono constante de la señal, y supo que la línea seguía funcionando. Marcó un número que llevaba 4 años memorizado, aunque nunca lo había llamado. El número de Derek Shaw, su antiguo comandante de la unidad de asalto, el hombre que había intentado protegerla cuando la CIA lo congeló todo. La única persona del sistema en la que aún confiaba. Y después de 3 tonos, una voz masculina grave respondió y dijo, «Soy Derek Shaw».
Y Serena respiró hondo y dijo, Derek, soy Serena, Serena Cole. Y hubo silencio al otro lado durante unos segundos. Y entonces la voz de Derek pasó de ser profesional a sorprendida, y dijo, Cole, Serena, Cole, ¿estás viva? Serena ignoró la pregunta y habló con urgencia, diciendo que necesitaba ayuda inmediata y que se trataba de Blackwood Manor, en la colina oeste de la ciudad, y que había más o menos 5 intrusos armados en una situación de rehenes y que ella estaba en la sala de seguridad del sótano con un niño de 6 años y necesitaba al SWAT inmediatamente. Derek no preguntó más porque tras 4 años de silencio y después de todo lo que había pasado, su mejor agente estaba pidiendo ayuda y eso significaba que era algo grave. Dijo que tenía las coordenadas y que enviaría al SWAT en 15 minutos. Le pidió que mantuviera la posición y le preguntó si estaba armada. Serena buscó en su bolsillo trasero, pero solo encontró aire, y se dio cuenta de que el arma debía de haberse caído por los conductos de ventilación. Respiró hondo y respondió que no estaba armada, que tenía la mano lesionada, pero que podía usarla y que el niño era Theo Blackwood, el hijo de Marcus Blackwood. Derek se detuvo un segundo porque sabía exactamente quién era Marcus Blackwood y qué tipo de edificio era ese, y que la situación era complicada. Y le preguntó si estaba segura de que quería que intervinieran. Y Serena respondió con firmeza que allí había un niño de 6 años y que no le importaba quién era su padre, solo le importaba sacarlo con vida. Y Derek dijo que lo entendía y que el SWAT estaba en camino y que se mantuviera en contacto si era posible. Y añadió, tras una breve pausa, que le había alegrado oír su voz. Y Serena terminó la llamada porque no había tiempo para cortesías. Y se volvió hacia Theo, que estaba acurrucado en el sofá de la esquina con las rodillas contra el pecho, mirándola, y se sentó a su lado y le dijo con suavidad que la ayuda estaba en camino y que solo tenían que esperar un poco más. Y Theo preguntó si su padre estaba bien, y Serena le aseguró que su padre era fuerte y que estaría bien, aunque no sabía cuál era el estado de Marcus. Y Theo le preguntó quién era ella, ya que solo era la limpiadora, y por qué podía luchar así. Y Serena miró sus grandes ojos marrones llenos de confusión y curiosidad, y le dijo lentamente que antes de llegar allí tenía otro trabajo, un trabajo en el que tenía que proteger a personas en peligro. Theo le preguntó si era como una superheroína. Ella sonrió y dijo, no realmente, solo una persona normal a la que le enseñaron a ayudar a los demás. Él le preguntó por qué había dejado de hacerlo. Serena pensó en Lily y dijo que porque tenía una hija y quería pasar más tiempo con ella. Theo le preguntó si tenía una hija y ella dijo que sí. Se llamaba Lily y tenía 6 años, como él. Los ojos de Theo se iluminaron por primera vez en toda la noche. Le preguntó qué le gustaba a Lily. Serena le dijo que le gustaba dibujar mariposas y flores y que le encantaba el helado de fresa. Todos los fines de semana iban al parque, se sentaban en los columpios y contaban las nubes. Theo dijo que a él le gustaba dibujar coches y aviones, y que su madre solía sentarse a verlo dibujar. Su voz se apagó cuando la mencionó, y Serena le apretó la mano y le dijo que su madre estaría muy orgullosa de él, y que cuando Serena tenía miedo pensaba en Lily y en volver a casa con ella, y que eso la hacía valiente. Y Theo le preguntó sorprendido si ella también tenía miedo y le dijo que era muy fuerte, y ella le respondió que todo el mundo tenía miedo, pero que las personas valientes hacían lo correcto incluso cuando tenían miedo, tal y como él había hecho esa noche. Y Theo la miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no por miedo. Y dijo que quería ver a su padre. Y Serena lo abrazó y le prometió que pronto lo vería. Y se sentaron juntos en silencio. Un extraño y un niño que acababan de conocerse, pero que estaban unidos por una noche de infierno y una simple confianza entre seres humanos. Y fuera, el sonido de los helicópteros comenzó a resonar en la noche, y la ayuda estaba en camino. Marcus corrió al sótano como un loco. La sangre de la herida de su brazo goteaba por los escalones. No le importaba el dolor. No le importaba que Víctor estuviera inconsciente arriba. No le importaba que aún pudiera haber intrusos en la casa, porque solo una cosa ocupaba su mente: Theo, su hijo, el único hijo que le quedaba en este mundo. Y el instinto paterno lo llevó a la habitación segura, el lugar que había construido para proteger a su familia en caso de emergencia, y el lugar al que había enseñado a Theo que debía correr si alguna vez pasaba algo. Y si alguien había salvado a su hijo y esa persona era inteligente, habría traído a Theo aquí
y él se quedó delante de la puerta de acero de medio metro de grosor con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, porque si la habitación estaba vacía, no sabía qué haría y no sabía si podría sobrevivir a la pérdida de otro ser querido. Marcus golpeó la puerta y su voz resonó en el pasillo del sótano mientras gritaba, «Theo», y preguntaba si su hijo estaba dentro. Dentro de la habitación segura, Serena y Theo se sobresaltaron. Serena se levantó de un salto con el cuchillo en la mano y empujó a Theo detrás de ella, porque no sabía quién estaba fuera y podrían ser los hombres de Victor. Pero entonces oyó la voz que llamaba a Theo y decía que era su padre y que abriera la puerta. Los ojos de Theo se iluminaron y gritó que era su padre y corrió hacia la puerta. Pero Serena le agarró de la mano y le dijo que esperara para poder comprobarlo primero. Pegó la oreja al frío acero y escuchó, y solo oyó un par de pasos y una respiración pesada, sin voces ni señales de otras personas. Gritó a través de la puerta preguntando si estaba solo. Marcus respondió conmocionado y esperanzado, preguntando quién estaba dentro y si Theo estaba a salvo. Theo gritó que estaba allí y que estaba a salvo. Eso fue toda la confirmación que Serena necesitó. Giró la rueda del cerrojo, oyó cómo se deslizaba y la pesada puerta se abrió. Marcus estaba en la entrada, pálido, con la chaqueta rota y la mano izquierda ensangrentada. Pero cuando vio a Theo detrás de Serena, nada más importó. Entró corriendo, se arrodilló y abrazó a su hijo, sosteniéndolo como si fuera a desaparecer si lo soltaba. Y Theo gritó que había estado asustado y que unos hombres malos lo habían secuestrado, pero que la mujer lo había salvado y lo había traído allí. Y Marcus lo abrazó temblando. Y por primera vez desde que Isabella murió en sus brazos en la acera manchada de sangre, Marcus Blackwood lloró, con lágrimas corriendo por el rostro del jefe mafioso más despiadado de la costa este, un hombre que había matado sin pestañear y había mirado al infierno sin parpadear. Pero ahora no era un jefe, era solo un padre que casi había perdido a su hijo, y le susurró disculpas al oído a Theo. Y Serena dio un paso atrás y se apoyó contra la pared, y observó y se vio a sí misma en ese momento, la noche en que había encontrado a Lily en el almacén abandonado, y la había abrazado y llorado como nunca antes lo había hecho. Y comprendió que el amor de un padre traspasaba todas las fronteras y que, en ese momento, Marcus era solo un padre. Marcus levantó la vista y por primera vez vio realmente a la mujer que había salvado a su hijo, con la camisa negra rasgada y los pantalones de trabajo cubiertos de polvo, las manos ensangrentadas, el rostro tranquilo y los ojos afilados como cuchillos, una mujer a la que no había prestado atención en 8 meses, y le preguntó quién era. Antes de que Serena pudiera responder, el sonido de disparos y gritos resonó desde arriba porque Victor se había despertado y venía hacia ellos. Victor Crane apareció en lo alto de las escaleras que conducían al sótano. La sangre seguía brotando de la herida de su hombro. Su rostro estaba desfigurado por el dolor y el odio. Detrás de él estaban los 2 últimos pistoleros, el operador de la sala de control y un rezagado del segundo piso a los que Victor había reunido para un último intento. 3 cañones de pistola apuntaban directamente a la puerta abierta de la habitación segura donde Marcus retenía a Theo. Victor gritó que nadie se moviera, que Marcus creía haber ganado y que él iba a acabar con todo aquello y dispararía al niño que tenía delante, igual que su hermano había muerto por culpa de Marcus. Marcus se levantó lentamente y empujó a Theo detrás de él, utilizando su propio cuerpo como escudo. No tenía ningún arma. Solo sus propias manos y su determinación de proteger a su hijo. Le dijo a Victor que lo matara si quería, pero que dejara ir al niño, porque solo tenía 6 años y no había hecho nada malo. Victor se rió salvajemente y gritó que su hermano tampoco había hecho nada malo, que Daniel solo tenía 23 años y trabajaba por las noches para pagar la matrícula, y que Marcus lo había matado. Y ahora era el turno de Marcus de sentir ese dolor. Victor levantó su arma y apuntó al tembloroso cuerpo de Theo. Marcus cerró los ojos, dispuesto a recibir la bala él mismo si fuera necesario. Dentro de la habitación segura, Serena instintivamente buscó la pistola en su bolsillo trasero, pero se detuvo a mitad del movimiento. El recuerdo de un ruido metálico en el conducto de ventilación pasó por su mente. La pistola había desaparecido. La había dejado atrás en su desesperado descenso. Estaba desarmada. No le quedaba otra opción. Ahora no había otra opción. No podía disparar. Solo podía protegerse. En ese momento,
Serena salió de la sala de seguridad y se colocó entre Victor y los Blackwood, con los brazos abiertos y la mirada fija en Victor sin miedo. Victor dudó, reconoció su rostro y sus pantalones de trabajo y se dio cuenta de que era la limpiadora. Se burló de ella y se mofó de Marcus por confiar a su hijo a una mujer de la limpieza. Serena no dijo nada, solo se quedó allí, tranquila como una roca, mientras calculaba la distancia, los ángulos y las posiciones. 3 objetivos: Victor en el centro, a unos 5 metros de distancia, y los otros 2 a 2 metros de distancia entre sí. Victor le gritó que se moviera o le dispararía primero. Serena respondió fríamente que adelante, si se atrevía. Victor se quedó paralizado ante su calma. Entonces, la ira le invadió y comenzó a apretar el gatillo. En ese preciso momento, se rompió un cristal en el piso de arriba. Se oyó el eco de disparos automáticos. Un altavoz gritó, «FBI, solten sus armas». Había llegado el SWAT. Victor se giró por una fracción de segundo. Eso fue todo lo que Serena necesitó. Se abalanzó hacia adelante y le apartó el arma mientras disparaba. La bala le rozó el hombro y se incrustó en la pared. Ella le golpeó en la garganta y él se derrumbó. Desarmó e incapacitó a los 2 pistoleros con movimientos rápidos. En 3 segundos, los 3 yacían inmóviles en el suelo. Serena se quedó de pie, respirando con dificultad. Marcus y Theo la miraban atónitos. Marcus nunca había visto a nadie moverse tan rápido, con tanta precisión, con tanta letalidad, y era la limpiadora de su casa desde hacía 8 meses. El SWAT inundó el sótano y redujo a Victor y a sus hombres, y apuntó con sus armas a Marcus y a Serena hasta que Derek Shaw dio un paso al frente y les ordenó que bajaran las armas. Se acercó a Serena y después de mirarla, levantó la mano y la saludó como a un general, dejando a todos, incluido Marcus Blackwood, completamente atónitos. El saludo de Derek Shaw sumió al sótano en un silencio absoluto. Los agentes del SWAT se miraron entre sí con confusión, incapaces de entender por qué su comandante estaba en posición de firmes ante una mujer con ropa de trabajo ensangrentada y polvorienta, con las manos sangrando, de pie entre 3 pistoleros caídos. Marcus Blackwood también se quedó paralizado, con Theo aferrado a su pierna y mirando con los ojos marrones muy abiertos y confundidos. Derek bajó la mano, pero mantuvo la mirada fija en Serena con un respeto indudable mientras se dirigía a ella como Capitán Cole y le decía que era un honor volver a verla. Serena asintió levemente y no dijo nada. Bajó las manos y miró a su alrededor, al sótano, ahora lleno de linternas, rifles y charlas por radio. Su parte había terminado. Era hora de que otros tomaran el relevo, pero el equipo SWAT aún no lo entendía. Algunos de ellos mantuvieron sus armas apuntando a Marcus, reconociéndolo como el jefe de la mafia que el FBI había perseguido durante años. Uno gritó a Marcus Blackwood que levantara las manos y lo declaró bajo arresto. Marcus no se resistió, pero tampoco obedeció. Se quedó quieto, sosteniendo a Theo, mirando fijamente los cañones. Estaba dispuesto a morir para proteger a su hijo. No permitiría que nadie le quitara a Theo después de esa noche. Serena vio que la tensión aumentaba y volvió a interponerse entre el SWAT y Marcus con los brazos abiertos, protegiéndolos a ambos, tal y como había hecho con Victor y ahora con el FBI. Un agente del SWAT le gritó que se apartara o la arrestarían por obstrucción. Serena no se movió. Lo miró a los ojos y le dijo con calma y autoridad, «Nosotros somos las víctimas». Las palabras sonaron como una orden. Derek intervino y alzó la voz, rompiendo el caos. «Retírense», ordenó. Miró a su equipo con severidad. «La prioridad número 1 esta noche es el secuestro y la unidad paramilitar hostil. No tenemos una orden federal activa contra Blackwood en este momento, así que no compliquemos el papeleo. Primero, detengamos a los hostiles. El resto lo resolveremos más tarde». Luego se volvió hacia el oficial y declaró que Marcus Blackwood y su hijo eran víctimas de un secuestro y que esta mujer los había rescatado y que ella tenía más autoridad que nadie en la sala para decirlo. Los agentes bajaron lentamente sus armas, aunque todavía confundidos. Marcus miró de Derek a Serena y preguntó quién era ella, ya que había trabajado en su casa durante 8 meses limpiando sus suelos y, sin embargo, acababa de derribar a 3 hombres armados en 3 segundos. Derek miró a Serena en busca de permiso, pero ella negó con la cabeza de forma leve, casi imperceptible.
Derrick lo entendió al instante y se volvió hacia Marcus y los agentes con absoluta autoridad, afirmando que ella era una agente encubierta bajo el más alto nivel de protección federal y que su expediente estaba sellado y clasificado. Declaró que ella había servido a su país en lugares que no existían en los mapas y que poseía un historial de servicio que inspiraba respeto a cualquiera que vistiera uniforme, añadiendo que eso era todo lo que podían saber. Marcus miró fijamente a Serena, tratando de ver a la guerrera que Derrick describía en la pequeña mujer que tenía delante, y le preguntó por qué estaba limpiando sus suelos. Derrick hizo una pausa y dijo que era su historia y que ella debía contarla, pero que había sacrificado mucho por su país y que su país no la había tratado bien. Luego se inclinó hacia Serena y le susurró al oído. Y Cole, el expediente sobre la filtración en Siria se ha reabierto. Hemos encontrado al topo. Vamos a por él. Serena se acercó a Marcus y lo miró a los ojos. Le dijo que no había salvado a su hijo por ser Marcus quien era, sino porque el niño estaba enfermo y en peligro. Dijo que habría hecho lo mismo por cualquier niño, tanto si su padre fuera presidente como si fuera un criminal. Marcus se quedó sin palabras mientras su visión del mundo comenzaba a resquebrajarse. Theo dijo en voz baja que Serena era muy valiente y que lo había llevado a través de los conductos de ventilación con las manos sangrando, y ella le dijo que fuera valiente como Lily. Marcus preguntó quién era Lily. Serena sonrió con ternura y dijo que era su hija, también de 6 años, que la esperaba en casa. En ese momento, Marcus finalmente vio a Serena, no como una limpiadora o una agente, sino como una madre, igual que ella lo había visto a él como un padre. 2 personas de mundos diferentes unidas por el amor a sus hijos. Los equipos del FBI trabajaron toda la noche para asegurar la escena y recoger pruebas. Blackwood Manor se convirtió en un laberinto de focos, cinta amarilla y técnicos forenses con trajes blancos. Victor Crane fue sacado del sótano en una camilla, con las manos esposadas y la sangre aún brotando de la herida en el hombro que Marcus le había infligido anteriormente. Cuando pasó junto a Marcus, que estaba de pie con Theo en brazos, Victor se detuvo. Se agarró la garganta hinchada, jadeando en busca de aire a través de la herida que Serena le había infligido. Miró fijamente a su enemigo de 15 años con los ojos inyectados en sangre y con voz ronca y entrecortada, le dijo que Marcus podría pensar que había ganado esa noche, pero que nunca estaría a salvo porque siempre habría alguien más y algún día uno de ellos lo conseguiría. Marcus le devolvió la mirada sin pestañear, con el rostro frío como una piedra, y no dijo nada porque Víctor había perdido y sus maldiciones no eran más que los gritos de un hombre derrotado. Los agentes se llevaron a Víctor a rastras y lo empujaron dentro de un coche de policía que les esperaba, y fue la última vez que Marcus vio al hombre al que una vez había llamado hermano. En la tercera planta, encontraron a Kane Mitchell todavía inconsciente en el dormitorio de Theo, con una muñeca rota y una herida de cuchillo en el hombro. Lo esposaron y lo sacaron en camilla junto con los 2 hombres que Serena había derribado. Los demás miembros del equipo de infiltración fueron encontrados dispersos por todo el edificio, algunos inconscientes y otros muertos en tiroteos con el SWAT mientras intentaban escapar. Anthony Russo y Diego Fernández fueron descubiertos ilesos en la sala de conferencias y fueron detenidos inmediatamente por agentes federales para ser interrogados. Ingrid Vale fue arrestada cuando intentaba huir de la propiedad con su coche lleno de maletas y $200,000 en efectivo. Lloró y suplicó, diciendo que Víctor la había obligado y que no sabía que el plan incluía matar. Pero las pruebas no mentían. Los mensajes de su teléfono, las transferencias de dinero y las pastillas para dormir que había en su habitación la incriminaban. Ingrid Vale se enfrentaría a cargos casi tan graves como los de Víctor. El FBI recogió todo lo que podía servir como prueba. El teléfono encriptado de Víctor fue encontrado en su oficina, lleno de mensajes y llamadas con Kane Mitchell y contactos vinculados a la familia Moretti. Los registros financieros mostraban que Víctor había estado moviendo dinero al extranjero durante 3 años, preparándose para la traición. El contrato de transferencia de activos que pretendía obligar a Marcus a firmar fue encontrado en su maletín, lo que demostraba que no se trataba solo de un secuestro, sino de un intento organizado de tomar el control. El sistema de seguridad manipulado fue restaurado, mostrando a todo el equipo entrando en el edificio.
La cerradura de la salida de emergencia sustituida fue retirada como prueba. Derek Shaw supervisó personalmente el proceso porque sabía que el caso era complejo, ya que involucraba a un jefe de la mafia, un exagente de la CIA y una red criminal interestatal. Y todo tenía que hacerse a la perfección, sin dejar ningún resquicio a los abogados. Más tarde, al amanecer, Victor Crane, Ingrid Bell, Kane Mitchell y 5 cómplices supervivientes fueron trasladados a custodia federal para enfrentarse a 17 cargos, entre ellos secuestro, intento de asesinato, conspiración para apoderarse de bienes, asalto a mano armada y otros. La larga noche de horror había terminado, pero para Marcus Blackwood y Serena Cole, la historia no había hecho más que empezar. Cuando los últimos coches de policía abandonaron el recinto y los equipos del FBI comenzaron a recoger, Marcus encontró a Serena sentada sola en los escalones traseros de la mansión. Un médico ya le había vendado la mano. Una gasa blanca envolvía su palma, ahora manchada de un rojo tenue. El amanecer se asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja pálido, pero sus ojos estaban distantes, como si realmente no lo viera. Theo había sido llevado al interior por una enfermera y finalmente se había quedado dormido tras la noche de terror. Y ahora Marcus tenía tiempo para hablar con la mujer que había salvado la vida de su hijo. Se acercó y se sentó a su lado sin decir nada durante un buen rato. Los dos se quedaron sentados en silencio, contemplando el amanecer sobre las lejanas colinas. Finalmente, Marcus habló, con voz baja y cansada, y le dijo que no sabía cómo agradecerle lo que había hecho. Serena no volvió la cabeza y le dijo que no era necesario, que solo había hecho lo que tenía que hacer. Marcus observó su perfil a la luz de la mañana y pensó que era extrañamente hermosa. No de la forma refinada de las mujeres de su mundo, sino por su fuerza, por sus cicatrices invisibles, por ser alguien que había pasado por un infierno y aún conservaba su humanidad. Le dijo que Derek Shaw le había contado que ella había sido agente de la CIA con más de 30 rescates de rehenes a sus espaldas, y le preguntó por qué había dejado esa vida para fregar sus suelos. Serena se quedó callada durante un largo rato, como si estuviera sopesando si responder. Luego suspiró y comenzó a hablar con una voz distante y firme, y le dijo que 4 años antes tenía una familia, que su marido Nathan también era agente, y que tenían una hija llamada Lily, que entonces tenía 2 años, que habían ido juntos a una misión en Siria para rescatar a un diplomático secuestrado, que Nathan había sido traicionado por un topo dentro de la CIA y que habían sufrido una emboscada, que él había muerto en sus brazos en el desierto con su sangre empapando la arena, y que sus últimas palabras habían sido para decirle que protegiera a Lily. Marcus se sintió paralizado porque conocía ese dolor, porque había sostenido a Isabella en una acera empapada de sangre y la había oído pedirle que protegiera a Theo, y comprendía esa pérdida más que la mayoría de la gente. Serena continuó y dijo que había vuelto a casa, pero que el traidor había secuestrado a Lily para silenciarla, que su hija de 3 años había sido secuestrada por los secretos que ella conocía, que la había encontrado después de 48 horas sin dormir en un almacén abandonado, custodiado por 4 hombres a los que había matado con sus propias manos, que cuando salió corriendo con Lily en brazos, su hija no lloró, sino que se aferró a su cuello y le dijo que tenía miedo. Su voz se quebró por un momento y respiró hondo antes de decir que la CIA no la había recompensado, sino que le había congelado todo porque sabía demasiado y conocía la identidad del traidor, que le habían quitado su apartamento, sus cuentas, su identidad, y se había convertido en una don nadie, un fantasma con una niña y recuerdos sangrientos. Marcus sintió cómo la ira le quemaba el pecho, porque ella lo había sacrificado todo por su país, y su país le había hecho esto. Serena continuó y dijo que su madre tenía cáncer y que había tenido 3 trabajos para pagar la medicina y criar a Lily, sirviendo café durante el día, lavando ropa los fines de semana y limpiando suelos por la noche, y que no le importaba quién era Marcus ni a qué se dedicaba. Solo necesitaba que le pagaran a tiempo. Marcus bajó la cabeza, avergonzado del lujo en el que vivía mientras ella luchaba, avergonzado de no haberla visto de verdad ni una sola vez en 8 meses, y le dijo que quería compensarla con cualquier cosa que ella quisiera: dinero, una casa, un trabajo mejor, atención médica para su madre, las mejores escuelas para su hija.
Serena finalmente se volvió hacia él, con los ojos tranquilos y sin codicia, y le dijo que no había salvado a su hijo por dinero. Cuando él le preguntó por qué, ella respondió lentamente que era porque su hijo tenía 6 años, como su hija. Porque cuando veía a Theo, veía a Lily. Porque ningún niño debería sufrir por los pecados de los adultos. Se levantó, se sacudió los pantalones y dijo que no le importaba si él era un jefe de la mafia o un presidente, que todos los niños merecían vivir y tener un padre, que ella había perdido a su marido y su hija había perdido a su padre, y que no quería que otro niño pasara por eso si podía evitarlo. Marcus la miró y le susurró que su esposa, Isabella, siempre había dicho que los niños eran inocentes y no debían pagar por los pecados de sus padres. Serena asintió y dijo, Isabella debía de ser una buena mujer. Luego dijo que tenía que irse a casa porque su hija la estaba esperando. Marcus se levantó y le pidió que al menos la llevara en coche, ya que no había dormido y tenía la mano lesionada. Serena se detuvo, miró hacia atrás y dijo, de acuerdo, pero solo porque quería ver a su hija cuanto antes, no porque él le debiera nada. Y entonces se marcharon juntos de Blackwood Manor bajo la pálida luz de la mañana. Dos desconocidos de mundos diferentes unidos por una noche de infierno y por el amor a sus hijos. 3 semanas después de la noche de horror en Blackwood Manor, Victor Crane e Ingrid Vale fueron acusados formalmente de 17 cargos, entre ellos secuestro, intento de asesinato, conspiración para apropiarse de bienes y otros delitos graves. Kane Mitchell y sus cómplices aceptaron acuerdos con la fiscalía a cambio de reducciones de pena y testimonios contra Victor y sus vínculos con la familia Moretti. El caso se convirtió en una noticia importante en todos los medios de comunicación, aunque el nombre de Serena Cole nunca se mencionó, porque Derek Shaw se aseguró de que su identidad permaneciera protegida y solo se la registró como una testigo anónima que había ayudado a las fuerzas del orden. Por esas mismas fechas, ocurrió algo extraño cuando Serena fue al hospital a pagar las facturas médicas de su madre, como hacía todas las semanas, y le dijeron que todos los gastos ya habían sido pagados. No solo la medicación de ese mes, sino el coste total del tratamiento hasta que la señora Cole se recuperara por completo, incluido su traslado a un hospital mejor con los mejores especialistas. Cuando Serena preguntó quién había pagado, el personal le dijo que era un donante anónimo. Serena supo sin que se lo dijeran que era Marcus Blackwood. Aunque ella había rechazado su ayuda, él había encontrado su propia manera de compensarla, dejándola sin saber si sentirse enfadada o agradecida. Y finalmente, optó por el silencio por su madre, por Lily, y porque a veces el orgullo tiene que dejar paso al amor. 3 meses después, la vida de Serena Cole había cambiado por completo. Ya no trabajaba como limpiadora ni camarera. Había abierto una pequeña cafetería en las afueras con sus ahorros y un discreto préstamo que sospechaba que también procedía de Marcus. La cafetería se llamaba Lily's Corner, un lugar acogedor con dibujos de mariposas y flores en las paredes, todos pintados por su hija. Su madre ahora estaba mucho más sana y podía sentarse a leer en un rincón cada tarde. Lily, la niña de 6 años con los ojos de su madre, por fin tenía un amigo. Una tarde de otoño, cuando las hojas amarillas flotaban frente a las ventanas, sonó el timbre y Serena levantó la vista para ver a Marcus Blackwood entrar, de la mano de Theo. El niño estaba diferente ahora. Sus grandes ojos marrones se iluminaron cuando vio a Lily dibujando en un rincón. Lily, la llamó mientras soltaba a su padre y corría hacia ella. Los niños se abrazaron y luego se sentaron a dibujar juntos, llenando la habitación con sus suaves risas. Marcus se acercó al mostrador y sonrió amablemente. Le preguntó si podía prepararle un café. Serena asintió y lo preparó con movimientos expertos. Marcus se sentó y miró a su alrededor, diciendo que el lugar era precioso y que ella había construido una buena vida. Serena colocó la taza delante de él y le dijo que él había pagado las facturas del hospital de su madre y el préstamo del café. Marcus no lo negó. Dijo que le había dicho que quería devolverle el dinero y que ella se había negado, pero él no la había escuchado. Serena lo miró un momento y suspiró. Luego dijo, «Gracias». Marcus sonrió de una manera que finalmente llegó a sus ojos y dijo, ¿no era él quien debía darle las gracias a ella?
Se quedaron en silencio, observando a los niños mientras Lily le enseñaba a Theo a dibujar una mariposa. Y Theo lo intentaba torpemente, pero con entusiasmo. Sus risas eran el sonido más hermoso que ambos habían escuchado en mucho tiempo. Marcus dijo que ella le había enseñado una lección. Serena preguntó, ¿qué lección? Marcus respondió, las personas más importantes en la vida son a menudo aquellas que no vemos. Dijo que había pasado su vida juzgando a las personas por su poder y su dinero, pensando que solo los ricos y poderosos importaban. Mientras que personas como ella, limpiadores, camareros, aquellos con trabajos invisibles, eran tratados como si no existieran. Dijo que la noche en que todo se derrumbó, no fueron los guardias de élite ni los sistemas de seguridad de $1 millón los que salvaron a su hijo, sino una mujer a la que nunca había prestado atención, que había limpiado sus suelos durante 8 meses sin que él supiera su nombre. Serena sonrió suavemente y dijo que él no era el único que había aprendido algo. Dijo que había aprendido que, a veces, aquellos que creemos que son enemigos son solo padres que intentan proteger a sus hijos, como nosotros. Marcus asintió y preguntó si dos enemigos podían convertirse en amigos. Serena miró a Lily y Theo jugando y dijo que creía que sus hijos ya lo habían decidido. Marcus observó a Theo coger la mano de Lily mientras corrían fuera persiguiendo hojas doradas. Dejó mucho más dinero del que costaba el café en la barra y le dijo que si alguna vez necesitaba algo, le llamara. Serena asintió y le dijo lo mismo. Marcus la corrigió y le dijo que lo llamara Marcus. Serena repitió su nombre. Marcus se marchó con una sonrisa en el rostro. Miró una vez más hacia la pequeña cafetería y a la mujer detrás del mostrador que había cambiado su forma de ver el mundo. La heroína invisible. La historia termina como una historia sobre personas olvidadas. Héroes silenciosos y grandes corazones ocultos detrás de vidas ordinarias. Nos recuerda que nunca debemos subestimar a quienes nos rodean. Porque a veces la persona más importante en tu vida es aquella a la que nunca has prestado atención. Ya sea un limpiador, un guardia o un camarero, cada uno con su propia historia y sacrificios invisibles, nos invita a compartir nuestros pensamientos y nuestros propios héroes silenciosos. Dale a me gusta, comparte, suscríbete y recuerda que, a veces, los héroes más grandes son aquellos que nunca vemos. Adiós y hasta la próxima.